Bien, hermanos, vamos a avanzar en nuestra cuarta clase y vamos a hablar con respecto de la infidelidad que el ser humano provoca eh, ciertos, ciertos conflictos, ¿cierto? Cuando hay ciertas situaciones que los llevan a romper sus pactos, a desviarse desde la fidelidad al Señor y muchas veces nos alejamos, pero Dios permanece fiel. A veces el hombre que busca salidas alternativas y el corazón tiende como a dividirse porque como hombres fallamos y, y tendemos a inclinarnos siempre hacia lo más fácil, ¿cierto? Y nos olvidamos de nuestro pacto con Dios. A veces la gente cree que firmar un acuerdo o ponerse delante de una persona, ¿cierto? Eh, o de ciertos testigos, el compromiso se hace como más delante de los hombres que delante de Dios y suele tener más peso para las personas delante de los hombres que de Dios. Y en realidad nos olvidamos que nuestra prioridad y nuestro verdadero interés debe ser la fidelidad al pacto que hemos hecho con Dios primeramente, porque los hombres fallan, pero Dios no falla, y nuestro temor debe ser reverente delante de Dios. Pero bien, el objetivo de esta clase es confrontar, ¿cierto?, esta infidelidad precisamente, al quebrantar los compromisos espirituales y también matrimoniales que el pueblo enfrentó. Pero más que todo es mostrar el pacto con que Dios, ¿cierto?, demanda a los hombres, eh, al corazón, ¿cierto?, que muchas veces es íntegro, eh, y reflejado, y se ve reflejado, hermano, en las relaciones fieles y en las relaciones obedientes, ¿cierto? Porque debemos mostrar el pacto delante de los hombres, pero debemos mostrar fidelidad no a los hombres, sino que la fidelidad al pacto que hemos hecho primeramente delante de Dios. Pero vamos a leer, hoy día vamos a estar estudiando el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 16. ¿Ya? Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros y profanamos el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, el que él amó, al casarse con la hija de un Dios extraño. El Señor arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Pero aún hacéis más, cubrís el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque dice el Señor, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido. Ha dicho el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Más o menos al leer estos versículos ya nos damos cuenta que la inclinación aquí hoy es hacia los matrimonios eh, de Judá, ¿cierto? La reprensión es hacia aquellos, pero insisto en esto, que es con respecto al pacto que ellos han hecho con Dios, ¿ya? Pero en la sección anterior, vamos a dar un repaso,
Dios habló directamente a los sacerdotes, ¿se acuerda? Pero los líderes eh, habían perdido el temor de Dios y se habían desviado del camino. Em, pero el tema no era que se habían desviado, sino que estas personas, estos sacerdotes, no se daban cuenta que también estaban haciendo tropezar al pueblo. Entonces lo que Dios nos hacía entender era que un liderazgo sin integridad lamentablemente lleva el pueblo a una ruina espiritual, ¿cierto? Porque Dios los llamó al arrepentimiento, ¿cierto? Dios les dijo, ya, ustedes se equivocaron, pero vuélvanse de su corazón a mí y arrepiéntanse. Y Él les recuerda su pacto que hizo con Leví y su llamado que ellos tenían de enseñar con verdad y justicia. Pero ahora, en esta lección, Dios está confrontando a todo el pueblo, no solo a los líderes. El pecado ya no es solo del altar, sino es también del corazón. Y lo que veremos, hermanos, es grave porque la infidelidad espiritual y la infidelidad matrimonial tiene graves consecuencias en lo espiritual, pero también en lo matrimonial con las personas. Por eso los hombres de Judá, hermanos, estaban casándose con mujeres paganas y además estaban abandonando a sus esposas israelitas. Traicionaban a Dios en estas alianzas porque iban luego al altar como si todo estuviera bien. No les importaba engañar a sus mujeres, pero aparte de eso, ofrendaban al Señor después. Y hermanos, Dios no pasa por alto este tipo de traición. La fidelidad, hermano, no es solo un asunto de relaciones humanas, es una señal de cómo está nuestro corazón con Dios. Porque cuando traicionamos a los demás, es porque ya hemos comenzado a traicionar a aquel que nos amó primero. Es un reflejo de lo que nosotros estamos teniendo en nuestro corazón, es lo que vamos a reflejar. O como dijo Cristo, de la abundancia del corazón hablará toda boca, ¿cierto? O, o de la abundancia del corazón reflejará en tu vida lo que hay de abundancia en tu corazón. Eso es más que todo. Entonces, en este capítulo, hermano, en este preciso momento, el pueblo de Judá había comenzado a mezclarse con las naciones paganas, ¿ya? Se estaban uniendo en matrimonio con mujeres que adoraban a otros dioses. Entonces, eso era lo peligroso, porque al mismo tiempo repudiaban a sus esposas israelitas, quebrando el pacto matrimonial. Y lo hacían por conveniencia, por deseo, pero también por rebeldía, ¿ya? Después lo vamos a ver por qué. El problema entonces, hermanos, no era solo social, sino era profundamente espiritual. Dios, hermanos, había establecido el matrimonio como un pacto sagrado y había llamado a su pueblo a guardarse para él. Pero ahora estaban uniendo su vida con la idolatría y al mismo tiempo estos pretendían adorar a Dios como si a Él no les importara o como si Él no se diera cuenta. Y varios de nosotros a veces caemos en ese error porque queremos hacer ciertas cosas, entre comillas, a espaldas de Dios, o creemos que Dios no nos está viendo y vamos y adoramos como si nada. Y Dios, hermanos, está presente. Dios oye, escucha y ve todo lo que nosotros pensamos, hacemos o decimos. Entonces, debemos de tener ojo. Pero miren, veamos lo que dice el versículo 10. Vamos a desglosar esto. ¿Acaso no todos tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros y profanamos el pacto de nuestros padres? Aquí Malaquía hace un llamado a tener conciencia espiritual y le dice al pueblo, tengan conciencia, acuérdense del pacto. Y él les dice de la siguiente manera, le dice, si Dios es nuestro Padre y si Él nos creó, ¿cómo entonces podemos ser infieles unos con otros? La infidelidad, hermanos, hacia el prójimo
es infidelidad hacia Dios también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eres infiel a Dios, también es infiel, vas a terminar siendo infiel a tus hermanos, infiel a tu pareja, infiel a tu esposa. Cuando rompemos, hermanos, estos pactos humanos, ya sea matrimonial, de amistad o unidad con creyentes, estamos, hermanos, quebrantando la unidad que Dios nos llamó a guardar. Cuando nosotros rompemos todo esto, no solamente estamos rompiendo la lealtad con los hombres, sino que también estamos demostrando que nuestra lealtad hacia Dios está débil o simplemente no tenemos fidelidad a Dios y estamos cayendo en una especie de rebeldía y cayendo en infidelidad hacia Dios. Y eso es preocupante. Mire lo que dice el versículo 11. Prevaricó Judá, esa palabra destáquela, prevaricó Judá. En Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, el que él amó, al casarse con la hija de un dios extraño. Y prevaricar o prevaricó es una palabra importante en este momento porque prevaricó, hermano, en la Biblia eh, significa desobedecer o traicionar deliberadamente los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Actuando con rebeldía, actuando con hipocresía o hacia una corrupción espiritual en lugar de seguir la voluntad del Señor. Eso es prevaricar. Por eso el versículo 11 comienza diciendo, prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén. O sea, en Judá, en Israel y en Jerusalén, el pueblo cometió desobediencia, traicionó su pacto, actuó con rebeldía, con hipocresía y corrupción espiritual en lugar de seguir la voluntad del Señor. El pueblo, hermano, no solo pecó en lo privado, sino que profanó el santuario al romper sus pactos delante de Dios, al unirse con mujeres paganas, porque lo malo no es la persona pagana, ¿ya? No es que Dios desprecie su creación, ¿ya? Tenga ojo ahí, sino que estas mujeres paganas estaban llevando a, a los hombres israelitas hacia la idolatría, a un corazón, hacia la idolatría a través de la seducción, ¿cierto? Y a través de, de la conquista, ¿cierto? Porque los hombres terminaron cediendo su corazón hacia la idolatría, contaminando incluso la adoración a Dios hacia dioses paganos, algo que Dios detestaba. Y lo vuelvo a decir, Dios no detestaba ni aborrecía su creación, porque mujeres paganas son mujeres y son creación de Dios. Pero lo que Dios aborrece es la idolatría. Ya, hay que tener ahí un paréntesis. Y aún así, estos hombres, al ser o al unirse con estas mujeres paganas, seguían trayendo ofrendas a Dios como si Dios no viera nada, o como si Dios no se diera cuenta, o como si pasara desapercibido. No podemos, hermanos, vivir una doble vida, porque para Dios nada pasa desapercibido. No podemos unirnos con lo impuro y luego adorar a Dios como si todo estuviera bien. Lo que hacemos fuera del templo, hermanos, también afecta lo que presentamos delante de Él. No pasa desapercibido, hermano, todo tiene consecuencias. Por eso mire lo que dice en el versículo 12. El Señor arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Dios declara el juicio eh, contra el que continúe en este pecado sin arrepentirse. Dice que Él cortará aunque traiga ofrendas. Dios, hermanos, no se impresiona con nuestros actos religiosos, ni menos, ni menos, hermanos, con nuestras ofrendas vacías, porque a veces creemos que nosotros creemos muchas veces que con lo que damos nos ganamos el favor de Dios. Y eso
Eso es un error, hermano. A veces la gente cree que porque mientras más ofrende y mientras más dé, como que Dios está más cerca de ellos. Y eso es un error, hermano. Eso es una falsa enseñanza. Porque Dios no se impresiona de nuestros actos religiosos. Dios, hermano, ve nuestra vida. Y a lo que Él sí detesta, hermano, es la rebeldía de nuestro corazón. Versículo 13. Pero aún hacéis más. Cubres en el altar del Señor, cubres el altar del Señor con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni aceptaré con gusto de vuestra mano. O sea, no solamente eh, iban y ofrendaban al Señor, sino que también al ofrendar cubrían el altar con lágrimas de cocodrilo, por decir de cierta manera, y creían que sus lágrimas impresionaban a Dios. Y a Dios no le impresiona eso, hermano. Porque aquí el pueblo llora, ¿cierto? Pero Dios no responde. ¿Por qué? Porque esas lágrimas no venden y no vienen de un corazón que es arrepentido, sino que de un corazón dolido por las consecuencias de sus actos. Están sufriendo, pero no están cambiando. A veces la gente cree que ir a llorar al templo es la solución a su vida. Y lo que Dios quiere es transformación, decisiones. Dios quiere que nos arrepintamos, que transformemos nuestra vida, que con la ayuda de Él vayamos cambiando y renovando nuestros compromisos, como también viviendo una vida más justa delante de Él, viviendo bajo su voluntad y pudiendo enfrentarnos a la vida como hijos reales de Dios. Pero algunos creemos que, que si pecamos, vamos a la iglesia, lloramos, listo, Dios nos perdonó, salimos de la iglesia y seguimos siendo igual. Y eso, hermano, no es lo que Dios quiere. No toda lágrima, hermano, es arrepentimiento. Podemos llorar mucho del altar del Señor, pero si no obedecemos, Dios no se agrada de nuestra emoción vacía. Dios quiere una emoción o sea, Dios quiere que manifestemos nuestras emociones, que no nos callemos, pero Dios quiere que nuestra obediencia sea un acto de adoración a Él. Dios quiere que dobleguemos nuestra vida delante del altar, como también delante de nuestra vida cotidiana, a eso me refiero, porque a veces creemos que la iglesia es el centro donde nosotros tenemos que mostrarnos justos, donde nosotros tenemos que mostrarnos personas de bien, pero saliendo de la iglesia somos otras personas, y eso no es lo que le agrada al Señor. Mire lo que dice el versículo 14. Ahora dice, ustedes, claro, van, se contaminan, ofrendan, lloran delante de mí, siguen igual. Pero mire lo que dice el versículo 14. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué el Señor? Porque el Señor es testigo entre tú y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto, a ti te dio lo mismo. Eso está diciendo el Señor. Por aquí, hermano, en este momento Dios revela el verdadero motivo del juicio. Los hombres, lamentablemente, estaban abandonando a sus esposas con quien hicieron un pacto ante Dios. No era solo una falta personal, era una traición al pacto de Dios. Eso es lo importante. A veces, hoy en día la gente le da lo mismo, hermano, separarse. Hoy en día la gente le da lo mismo romper sus matrimonios. Pero, pero, pero piensan en su propio bienestar, piensan en su propia felicidad, pero no piensan en Dios, no piensan en el compromiso que ellos hicieron delante de Dios y de los testigos. A veces nos gusta quedarnos solamente con los testigos, pero delante de Dios estamos primeramente. El pacto delante de los hombres no tiene tanta validez como el pacto que hacemos delante de Dios. Nuestra reverencia, nuestro temor debe ser el Señor. Por eso no era solo una falta personal hacia su prójimo o hacia su esposa, sino que era una traición al pacto con Dios. El matrimonio, hermano, no es solo un pacto o un contrato humano, es un pacto delante de Dios. Es importante. Ser infiel en el matrimonio, hermano, es despreciar lo que Dios unió. Alguien que no entiende esto
jamás va a lograr amar a su esposa como Dios quiere que la ame. A veces la gente cree que el matrimonio es cualquier cosa. Es como juntarnos, casarnos y listo. Pero el matrimonio tiene una tremenda importancia delante de Dios. Por eso ser infiel en el matrimonio es despreciar lo que Dios unió. Mire lo que dice el versículo 15. ¿No hizo Él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios unió, hermano, al hombre y a la mujer y los une en una sola carne con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Formar una generación o una descendencia santa, hijos que glorifiquen su nombre. La fidelidad en el matrimonio, hermano, no es solo para el bienestar familiar, sino para la continuidad del testimonio del pueblo de Dios. Por eso, a veces las personas dicen que los hijos son nuestros, pero en realidad los hijos son herencia de Jehová, no son nuestros. Por eso tenemos una responsabilidad delante de Dios de cuidarlos, dirigirlos y de instruirlos en el temor del Señor. Por eso el matrimonio es la continuidad del testimonio del pueblo de Dios para dar gloria al Dios. Y nuestros hijos deben ser lo mismo. Es una generación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire lo que dice el versículo 16. Porque dice el Señor, Dios de Israel, que Él aborrece el repudio y el que mancha de maldad su vestido. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esta frase, hermanos, es súper potente, es poderosa. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el divorcio. No porque no haya perdón, hay que tener presente eso, sino porque rompe algo que Él instituyó como sagrado. Abandonar a una esposa fiel sin causa es violencia espiritual y Dios lo aborrece. Porque nosotros vivimos en una generación que trivializa el matrimonio, pero Dios no lo ha hecho, hermano. Él sigue llamando a su pueblo a guardar el pacto con fidelidad, con integridad y temor santo. Concluyamos esto, hermano. Dios es fiel, ¿cierto? Por eso se destaca tanto esa palabra fidelidad, infidelidad, deslealtad, lealtad. Dios es fiel. Esos son atributos de Él. Es un atributo de Él, su fidelidad. Pero su fidelidad no es como la nuestra. Su fidelidad es perfecta. Por eso debemos ser imitadores de Él. Debemos comportarnos como Él, ser fieles como Él es fiel. Hermanos, Él nunca rompe su pacto. Aunque nosotros lo hagamos, Él permanece fiel a su pacto. Y sabe que la prueba más grande de su fidelidad está en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el esposo fiel que no abandonó a su esposa infiel. Cristo, como el esposo, no abandonó a su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Sino que la amó hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Jesús, hermano, tomó todas nuestras traiciones, tomó todos nuestros adulterios espirituales, tomó todas nuestras infidelidades y pagó el precio con su sangre. No porque lo mereciéramos, sino porque Él nos amó primero. Él es el esposo que nunca repudia, que nunca rechaza, que no es infiel, sino que Él es el esposo que restaura. Por eso, hermano, si has fallado, si hemos fallado, si has quebrado tus promesas, si hemos quebrado nuestras promesas o hemos caminado con deslealtad, vuelve a Cristo. Él te limpia, Él te restaura, Él te enseña a vivir una vida de pacto fiel. Por eso termino con estas preguntas. ¿Cómo está tu fidelidad en tus relaciones humanas? ¿Cómo está tu fidelidad en tu relación con Dios?
¿Estás guardando tus compromisos como alguien que teme al Señor? ¿Qué señales de doble vida o mezcla espiritual necesitas confesar y dejar de hacer? ¿Qué te enseña hoy con respecto a la fidelidad de Cristo, a cómo debes vivir tú? ¿Qué es lo que hoy día Dios te confronta, mostrándote la fidelidad de esta manera y mostrándote cómo vivir una vida que agrade al Señor? Esta reprensión, hermanos, uno dice, es en el siglo pasado, ¿cierto? Es hace mucho tiempo, ya no tiene validez. Algunos ven el Antiguo Testamento como algo obsoleto. No ven el Evangelio ahí. Pero aquí está el Evangelio, hermano. Esto es el Evangelio. Esto es cambio de vida, transformación, es tener presente a Dios por sobre todas las cosas, pero no olvidarnos nunca de la gracia del Señor, porque cuando nosotros no podemos, Él puede. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Cuando nosotros somos desleales, Él es leal. Nunca olvide eso, hermano. Dios perdona, Dios cambia, Dios restaura. Pero hermano, debemos arrepentirnos, debemos cambiarnos, debemos cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, transformar nuestra vida, ser leal a nuestro pacto con Dios y también con los hombres, mostrar fidelidad, porque eso es lo que Dios le agrada, porque Él es fiel a sus pactos. Nosotros también debemos serlo de la misma manera que Él lo es. Que el Señor les bendiga.